8841-2554. Esta Navidad se vive mejor cuando regalas una canasta San Francisco. Encuentra más información en la fanpage de Arrocera San Francisco. Tradición desde 1968. En un mundo lleno de fake news, informarse desde fuentes confiables tiene valor. Hazlo a través de Diana, Verónica y Tony. Unidos por la Radio. Diana, Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Agradecemos doble que nos acompañe porque anda un poco fabuleada de la garganta, ¿verdad? Mariana Belloso, nuestra invitada. De esta mañana. Nos está contando Sheila a través aquí bueno, ahí está ya Mariana. Hola Mariana. Buenos días, Mariana. Bueno, la periodista Mariana Belloso. Periodista, especialista en temas económicos del equipo de redacción de La Prensa Gráfica. Marianita, apreciamos mucho que me dicen que estás muy mal de la garganta. Sí, aquí me van a escuchar con esta voz sexy, pero bueno. Ok, tenés tecito, pero está bien mal, pero tenés tecito a la par, Mariana. De agua, un par de pupusas, yo creo que vamos a sobrevivir. Pues sí, okay. Salimos adelante. ¿Y qué desórdenes hizo el 24, Mariana? Ay, esas cosas no se cuentan, Tony. De que se hizo desorden, se quedó en 2020. Y lo que pasó el 24, soy ya 28, ¿verdad? Ya pasó. Vaya, ya pasó. Pues está bien, okay. La vamos a soltar más temprano. Básicamente queremos conversar con usted y hacer, digamos, un resumen. Económicamente este 2020 pues ha sido para nuestro país y el mundo un año, pues ya sabemos todos, muy difícil. ¿Cómo pinta el 2021? Es decir, ya la vacuna se está aplicando en algunos países europeos, en Estados Unidos, creo que en Canadá también. En Canadá también. Digamos que será el 2021 el año de la vacunación mundial. Pero mientras eso sucede, la economía todavía están cerrados algunos países. Bueno, el Banco Central de Reserva dio sus cifras la semana pasada, Marianita, y habló pues de una situación difícil, ¿verdad? O sea, se habla del principio del fin, pero todavía no llegamos. Estamos mal, pues económicamente estamos mal en medio de esta pandemia. El 2021 pues sí no pinta nada bien, porque a lo mucho podremos empezar a recuperarnos. Sí, el problema es que todo el rezago de la destrucción que nos dejó el virus, en todo sentido, en 2020, va a costar empezar a recuperarse. Y en el 2021 todavía no vamos a tener las fuerzas suficientes para superar la caída fuerte que tuvimos en 2020. O sea, posiblemente en 2021 vamos a ver noticias de que crecimiento mundial ronda el 5%. Bueno, para El Salvador están previendo un 4.5%. Pero recordemos de la caída que venimos en este año. Como decía Diana, el Banco Central ya confirmó que estamos en recesión. Recesión técnicamente es 3 trimestres de caída económica. Entonces El Salvador ya tiene 3 trimestres con crecimiento negativo o de crecimiento. Y el de este último trimestre fue particularmente violento. Caímos más del 10%. Entonces, haciendo un símil con un ingreso de $100, quiere decir que si generábamos $100, estamos generando 90. Si el otro año logramos cumplir las expectativas de crecer un 4 o 5, que es lo que ha proyectado el Banco Central, significa que estaríamos produciendo 94.5. Todavía estaríamos bastante lejos de lograr las cifras que teníamos todavía en 2019. Entonces, el 2021 todavía no se puede decir que va a ser el año de la recuperación. Tendríamos que esperar a 2022 y 2023. Eso acá en El Salvador. Mundialmente, el tema es parecido. ¿Por qué todo el mundo estaba pendiente de las vacunas? Claro, por el tema principal, que es lograr evitar
mayores contagios y mayores muertes que las que ya tenemos, pero económicamente, por ejemplo, Wall Street, las bolsas europeas, las bolsas asiáticas, estaban súper pendientes de los avances en la vacunación, porque eso significaba que los países ya no iban a seguir ordenando nuevos cierres, como los que tuvimos a fin de año en Londres, en París, en Europa. Alemania. Ujú. Sí, entonces los nuevos cierres implican nuevos frenazos a la economía. Europa estaba pendiente de dar sus cifras de crecimiento en diciembre. Se quedaron todavía analizando la situación porque el Banco Central Europeo no contaba con la segunda ola de contagios. O sea, ellos calculaban que ya para finales de este año iban a empezar a poder prever recuperación y eso no se dio porque la segunda ola implicó nuevos cierres. Entonces, si ustedes lo ven, estos análisis se hacen desde dos dimensiones, la dimensión de salud, pero también la dimensión económica. Claro que a todos nos preocupa, ¿verdad? El tema de que se frenen los contagios y las muertes, pero hay un montón de gente que está haciendo análisis de si invierte, si no invierte, si echa a andar negocios o no, dependiendo de cómo está la pandemia. Entonces, como todas estas cosas aún no se han dado, no se va a generar aún mayor ingreso. Estados Unidos, por ejemplo, ha estado reportando cifras de desempleo mayores a las que todos los analistas esperaban. Esto significa que hay menos ingresos, menos dinero circulando en la economía, baja el consumo y baja toda la dinámica económica. Para nosotros acá en El Salvador podría significar que las remesas no crezcan tanto como lo habíamos esperado, aunque realmente el desempleo hispano no ha estado tan grave como el desempleo general. Esto porque ustedes ya ven que nuestra gente se rebusca y hace cualquier tipo de cosa con tal de... Ajá, Eso iba a apuntar, Marianita, que las remesas han seguido llegando al país, procedentes mayormente de los Estados Unidos, e incluso ha habido un incremento de remesas con respecto al 2019, pero en realidad tú tienes toda la razón, yo lo veo también desde ese punto de vista. A pesar de que la gente ha tenido que bajar horas de trabajo por la pandemia en Estados Unidos, saben que su gente acá la está pasando mal. Entonces se rebuscan de repente por o no dejarles de mandar la cuota normal o incluso mandarle un poquito más. Entonces, entonces aquí el Banco Central refleja que incluso las remesas se han incrementado en el 2020 a pesar de la pandemia. Es el único rubro, Marianita. Así es, y recordamos que las remesas en El Salvador tienen un peso bien importante. Si comparamos lo que nos entra en remesas con el Producto Interno Bruto, es alrededor de una quinta parte. Incluso supera a toda la inversión que hay en el país. Si sumamos todo lo que se invierte en un año en el país, las remesas son más. Y eso sostiene buena parte del consumo acá. Recordemos que El Salvador es un país que consume más de lo que produce, alrededor del 105% del consumo en comparación al PIB. Y esto se sostiene gracias a las remesas. Pero las remesas tampoco bastan para aguantar todo el peso de la economía. Entonces, si estamos viendo problemas de desempleo, variaciones importantes en lo que reportan el Seguro Social y el sistema de pensiones en cuanto a cotizaciones, lo que significa que tenemos un montón de gente desprotegida desde el punto de vista social también. En salud, en ahorro previsional, todavía no se recuperan los niveles de empleo que teníamos a principio de año y es posible que en 2021 aún no lleguemos a esos niveles, a menos que se dé alguna inversión extraordinaria. Pero lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, del lado de las perspectivas económicas, es que la economía aún va a ser más pequeña el otro año de lo que era en 2019. Por eso les decía, tenemos que poner mucha atención a cómo sigan las cosas en 2022 y 2023 para ya empezar a pensar en recuperación plena y en crecimiento, porque ahorita de aquí en adelante la meta es alcanzar lo que teníamos en 2019, que ya era bastante malito, ¿se acuerdan? Nosotros hemos platicado un montón de veces que El Salvador tiene unas condiciones bien peculiares que lo hacen ser uno de los países con menor crecimiento en el mundo. Claro, o sea, 2020 va a ser comenzar a recuperarnos y 2021, perdón, y enfatizo la palabra comenzar porque en el 2021, si de la manera como se ven las cosas, no vamos a
llegar a los niveles 2019, que ya No, eran... ni aún en el mejor de los escenarios. Ajá, ¿y O de sea, dónde salió? vamos a empezar a rascar para salir del hoyo y vamos a ver la luz ahí arriba, pero no vamos a salir todavía. Ok, ¿y de dónde salió la cifra de que podíamos estar creciendo entre 4 y 4.5%? De los cálculos que venían en el proyecto del presupuesto general Exacto. de la Nación 2021, que ya fue, digamos, hubo reasignaciones, ¿verdad? Y ya el presidente dijo que lo va a vetar. Dijo, esperen, Es que esperen noticias el 27, que fue y ayer. lo que no terminé de entender, Mariana, y eso un poco también le pido a usted que nos ayude, es que no solamente fue la Ley General del Presupuesto y su financiamiento, sino que fueron como más de 10 decretos, como que fue pedaceado, ¿verdad? No entiendo qué hicieron los diputados, y ya el presidente dijo que va a esperar la nueva legislatura para hacer cambios. Sí, yo entendí que el presidente no va a vetar el presupuesto, o sea, del video que subió ayer, lo que yo entendí, que nos ayude la audiencia, se entendieron otra cosa, es que sí lo va a aprobar, pero que va a esperar a que entre la nueva legislatura para hacer ajustes, eso es posible. Si ustedes se fijan, nosotros manejamos dos datos, el presupuesto votado y el presupuesto ejecutado, porque después que el presupuesto se vota, idealmente en diciembre del año previo, ya en el año de ejecución, se llevan solicitudes de modificación a la Asamblea Legislativa. Y ahí se dice que se necesita un refuerzo para una cosa, un refuerzo para otra cosa. Y si el Ministerio de Hacienda lleva identificada la fuente de financiamiento de ese refuerzo, ya sea que le quita una cartera para darle a otra, o que ha conseguido un financiamiento adicional, es posible. A ver, Mariana, tengo aquí el hilo de tweets del presidente. Y en honor a su garganta y a su afonía, lo voy a leer yo. Dice. Gracias, Sí, Tony. a ver qué deducimos de esto, porque sí habla de algunos vetos. Dice, resumen, y leo textual. La mayoría de los beneficios del presupuesto que presentó el gobierno inician el 1 de enero. Aumentos para docentes, salud, policías y soldados. Nivelaciones, inversiones en salud y educación. Computadoras para todos los niños y jóvenes de nuestras escuelas. Decenas de millones de dólares más para la UES, incluyendo las 2 nuevas sedes de Chalatenango y Morazán. Incremento de la pensión mínima. Fomilenio 2, dice. O sea que ahí viene. Lo que pasa es que, pero eso ya está en el presupuesto, pero bien, que nos lo aclare Marianita. Veteranos, viveristas, primera infancia, atención a nuestra diáspora, medio ambiente, todo desde el 1 de enero. Y dice, la reducción en inversión pública y en equipo para el Plan Control Territorial y la transferencia de todo ese dinero para los alcaldes y las ONGs afines a los diputados se detiene, vetando una parte de los 11 decretos que aprobó la Asamblea por inconstitucionales. Para recuperar esa inversión pública, o sea, obras y equipamiento para el Plan Control Territorial, tendremos que esperar a que entre la nueva Asamblea a corregir la plana. Y para que no se detengan las obras, invertiremos lo que nos destinaron para el año en 4 meses. El dinero saldrá del ahorro que realizará la nueva Asamblea, recortando las transferencias a los alcaldes y ONGs. Tendremos el presupuesto con mayor inversión social de la historia, pero con la deuda más baja en décadas, 130 millones. Y a tiempo inicia el 1 de enero. Eso es lo que dijo anoche el presidente. ¿Qué deducimos? Sí, o sea, lo va a sancionar. O sea, a mí yo lo que entiendo de ese hilo, que todos estuvimos esperando lo del 27, el ministro estuvo tirando unos tweets que estaba trabajando, que no sé qué, en un tono todo burlón. Lo que deducimos de ese hilo es que lo va a sancionar. Lo único que parecería que van a quitar un decreto es la parte una parte de la reasignación, aunque eso no es claro. Lo que pasa es que, vaya, no es un decreto cuando se aprueba el presupuesto de la nación, por ejemplo, sino que normalmente son 3: la ley de salarios, que Dianita sabe, le hemos dado vueltas juntas a esa ley de salarios otras veces para hablar de cómo crean plazas hacia lo loco, la ley de presupuesto y por supuesto el financiamiento
que es la deuda que se tiene que contratar, que si quieren platicamos de eso también, porque por ahí andan diciendo que es la deuda más baja y no sé qué. Exacto, eso hay que aclararlo. Ajá. Y con Fomilenio ya estaba supuestamente ese dinero porque les habían dado hasta los primeros días de 2021 para ponerse de acuerdo. 31 Ahora, de diciembre era, Marianita. No, creo que eran los primeros días de enero, ¿no? 31 de diciembre nos dijo William. Según William Pleites, aquí en el programa dijo 31 de diciembre. Pero Perdón, 31 de diciembre, 31 de diciembre. para aprobar los 50 y pico de millones. Ajá. Y para terminar de ejecutar el proyecto, 30 de abril. Sí. 30 de abril. Ajá. Bueno, entonces si el presidente termina sancionando el decreto del presupuesto y sancionando el decreto de la ley de salarios y sancionando el decreto del financiamiento, entonces el presupuesto entra en vigor como ley de la República a partir del 1 de enero, ¿verdad? En ese lado, lo que el presupuesto 2021 que aprobó la Asamblea Legislativa llevaba era unos recortes, por ejemplo, un 40% de recortes a Casa Presidencial, y ahí iba como varias cosas. Iba un recorte a las asignaciones de publicidad del Organismo de Inteligencia del Estado, de la Secretaría de Innovación en la parte de comunicaciones, y otros cambios, y ese era uno de los cambios más pequeños que llevaban. También había estoy hablando de los ajustes que le hizo la Asamblea al presupuesto. Se le recortó, por ejemplo, también el cupo de emisión de letras del Tesoro. Ya hemos hablado también de cómo las letras son una especie de extrafinanciamiento de corto plazo que los gobiernos suelen topar para cubrir sus necesidades. Hay un poquito más también de control en emisión de deuda y en créditos puente, en lo que la Asamblea le cambió, digamos. Hubo también un par de ajustes por ahí en las modificaciones de la reserva de liquidez, por este tema de las exigencias que se hacen a los bancos, que este año se habló mucho de que se le bajaron las reservas de liquidez a los bancos para que pudieran usar ese dinero para comprarle letes al Estado. Entonces, realmente los cambios que se aprobaron al presupuesto no fueron para quitarle fuerza al plan control territorial ni alguna otra cosa parecida, sino que iba más por ese lado. Ahora, lo que el presidente está anunciando, según veo yo, es que va a aprobar la mayoría de decretos asociados al presupuesto y que va a al final pedir cambios cuando la correlación de fuerzas de la Asamblea sea más favorable a su gobierno, que eso, según todas las encuestas y lo que hemos visto, sería después de que la nueva Asamblea tome posesión porque el 1 de mayo. Ajá, porque ellos tienen la esperanza de que el 28 de febrero tengan mayoría, ganen mayoría de diputados. Así que más o menos así estaba la cosa. O sea, los ajustes que le hizo la Asamblea al presupuesto fueron cosas menores. Así que habría que esperar a ver realmente ya qué cambios van a hacer en la siguiente legislatura. Pero yo sigo entendiendo que lo va a sancionar. No sé qué creen ustedes. Pues sí, porque los cambios... las luces que da son esas. Los cambios vendrían hasta el otro año. Pero habla de un veto al tema de las ONGs. De la reasignación de fondos. La reasignación a ONGs. Sigue un paréntesis periodístico aquí, Mariana, porque lo que pasa es que esta noticia se da el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Pero ya estoy viendo yo varias fuentes confiables que están confirmando la muerte de Armando Manzanero a los 85 años. Dice, víctima de un paro cardíaco luego de sufrir complicaciones por COVID-19. Habría fallecido en la madrugada de este lunes el cantante, compositor, arreglista, talentosísimo Armando Manzanero. Yo tengo que lamentar mucho porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, declaró este lunes en su habitual conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya lo mencionó
el presidente, el presidente de México, y entonces, ¿verdad? Ya otras fuentes también Ya otras fuentes lo están retomando. Ya hace días también habían anunciado que estaba malito él. Sí, lo tuvieron que intubar, ¿verdad? Ajá, que estaba hospitalizado. en cuidados intensivos y le dio la COVID. Sí, le dio ¿verdad? COVID y un paro cardíaco. Y un paro cardíaco fue lo que provocó ya la muerte de... Pero bueno, sí está, que en paz descanse ya Armando está confirmado, Manzanero. ¿verdad? Vamos a hacer un especial de Armando Manzanero. Ahorita después ponemos Sí, un par de canciones. definitivamente. Bueno, Mariana, entonces... Retomando el presupuesto general. Habemos presupuesto. Pero a Marianita dijo algo importante. Hablemos de El financiamiento. el financiamiento, porque no es que haya habido una reducción en el endeudamiento. Sí, ese es un tema que creo yo que es importante aclararlo, porque una de las cosas que decía el presidente en su hilo, ayer que todos estábamos esperando noticias sobre el presupuesto, era que todo esto que él mencionaba, que varias de esas cosas son parte de los ajustes que hizo la misma Asamblea Legislativa al proyecto que mandó el presidente, hablaba sobre reducir o que va con la menor deuda de la historia. Realmente nuestros presupuestos durante los últimos 10 años han tendido a llevar faltantes. Lo que pasa es que antes, creo que lo hemos platicado también en este espacio, lo que hacían los gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, que sabían que no contaban con una mayoría calificada en la Asamblea, era llevar un presupuesto tablas, o sea, yo esto voy a percibir en este año que viene y esto es lo que voy a gastar, y al final no requerían financiamiento, ¿verdad? Según el presupuesto que llevaban. Lo aprobaban con mayoría simple, que sí lograban tener los votos de mayoría simple, y entonces lograban sacar el presupuesto a tiempo. Pero ¿qué pasaba? Que esos presupuestos generalmente no incluían todos los gastos que se iban a hacer, no se incluían cosas, por ejemplo, como la devolución de IVA a exportadores, subsidios, pagos de pensiones a veteranos, etcétera. Y llevaban una sobreestimación de los ingresos. O sea, decían, este año mi país va a crecer el 3%, yo voy a percibir tanto de IVA y de renta. Eso es hacer cuentas alegres, vaya. Ajá, entonces al final, a mediados de año, el BCR ajustaba a la baja la perspectiva de crecimiento, la proyección de crecimiento, y veíamos que los ingresos no les daban a lo que habían presupuestado y que los gastos eran mayores, y generalmente ocupábamos como muleta las letras del Tesoro. Se emitían en el año $1,000 millones en letras del Tesoro y se cubrían ya las necesidades que iban saliendo, que realmente la razón de ser de las letras del Tesoro no es esa. Cuando los constituyentes incluyeron la posibilidad de emitir deuda de corto plazo, dijeron, bueno, va a haber un momento en que el Estado va a tener necesidades de corto plazo, lo voy a dejar que emitan estos papeles hasta por un 30% de los ingresos proyectados, pero con la idea de que en abril, que les va a caer la renta, lo paguen, o que en diciembre, que les va a caer más IVA por el consumo, lo paguen. Pero lo que hacían nuestros gobiernos antes era topar la cuota de letes, como no tenían con qué pagarla más adelante, se emitían bonos a largo plazo y con eso se iba apalancando esa deuda de corto plazo. Íbamos sacando créditos más grandes para refinanciar esa topada de tarjeta que le dábamos a las letras. Pero ya por ejemplo, cuando Nelson Fuentes fue ministro de Hacienda con el FMLN, hubo tanta crítica y tanto señalamiento a esto que empezamos a sincerarnos con el presupuesto. Y el presupuesto necesitaba aprobación con mayoría calificada porque lleva, como hablábamos, el presupuesto, pero también el financiamiento asociado a este. Entonces, lo que se requiere todos los años para, digamos, ajustar las necesidades del Estado con sus ingresos son alrededor de $1,000 millones, entre 700 y $1,000 millones. Ustedes han escuchado el término del déficit fiscal, estructural. Ajá. A veces se le dice así porque es persistente año con año. O sea, no es que este año nos fue mal y por eso hubo déficit, sino que ya año con año vamos arrastrando un déficit. Cualquier parecido con las finanzas personales de alguien es pura coincidencia. Pero uno ya sabe cuánto le va faltando y que siempre le falta un poquito.
Entonces, este año no va a ser la diferencia. Este año también vamos a necesitar una cantidad importante de financiamiento. Son más de $1,000 millones los que vamos a necesitar, porque el gobierno está diciendo, bueno, me parece que según el presupuesto eran $1,500 millones. Porque se está diciendo que esto se bajó a 130. Porque lo que propuso Hacienda fue reorientar deuda que le aprobaron este año. ¿Se acuerdan que este año le aprobaron 2,000 millones primero, 1,000 millones después? Teníamos ya 645 millones aprobados en diciembre de 2019, cabal. 2020. Entonces, lo que ellos han pedido es esta deuda que a mí ya me aprobaron para ocupar este año, pero que yo no la contraté, que de eso podemos hablar también. Yo no la contraté, entonces este mismo cupo que ya me habían aprobado, yo lo voy a tirar para el presupuesto 2021. Exacto. Entonces es la misma necesidad de deuda, 1,500 millones. Lo único que ya solo le van a autorizar 165, creo. Aquí dijo 130, demás, dice el presidente. Sí, porque todo lo demás ya estaba autorizado dentro de los 2,000 millones de dólares que se aprobaron en el marco de la pandemia. Teníamos aprobado un cupo de 3,645 millones y no todo se contrató. No todo se contrató por varios factores. Primero, porque los organismos internacionales lo que nos dieron fueron créditos puente. ¿Qué es eso de crédito puente? Vaya, miren, yo aquí les voy a dar estos 400 millones para que salgan ahorita, pero me lo pagan mañana, por favor. Entonces, cuando el gobierno logró por fin su emisión de 1,000 millones de bonos, ahí se le fue en pagar un montón de deudas que tenía de los créditos puentes, de las CETES, etcétera, y no le quedó mucha disponibilidad. Luego, el Ejecutivo ya no pudo seguir emitiendo bonos porque las condiciones del mercado no daban. En todo el mundo las tasas de interés han subido de una manera escandalosa. Y a un país que venía desde 2017 con una mala calificación de riesgo, le estaban demandando tasas demasiado altas. Era imposible estar pagando 15%, 18%, imagínense, por 1,000 millones en bonos. Entonces, aunque el gobierno necesitaba el dinero, esa vía se le cerró. El Fondo Monetario Internacional, que en algún momento dio una carta y dijo que se iba a negociar algo con El Salvador, al final tampoco soltó más dinero. Entonces, aunque teníamos el permiso de endeudarnos más, no se encontró la fuente de financiamiento. O quien nos prestara, vaya, para que lo entendamos. Quien nos prestara, exacto. Y como les decía, recordemos que esta calificación de bono basura la traemos desde 2017, cuando en abril al gobierno del Frente se le ocurrió no pagarle los fondos de pensión y se nos fue la calificación al sótano. A ver, la pregunta que quisiera hacerle al ministro de Hacienda es, bueno, entonces, si lo que van a hacer es utilizar la deuda ya aprobada, todavía no contratada, entonces, ¿para qué necesitaban 1,500 más de eso que todavía, o sea, aparte de lo que van a echar mano ahorita? Aparte de lo que tenían aprobado por la pandemia. Iban a requerir casi 1,500 millones de dólares más. De acuerdo a cómo presentaron primero la propuesta de ley de presupuesto. Entonces, y ahora resulta que ya no, o sea, que siempre sí, pero que sale de lo ya aprobado. Por eso les decía, o sea, la deuda del presupuesto, si ustedes ven el decreto del financiamiento del presupuesto, siempre es de 1,500 millones. Lo que difiere es la fuente. O sea, lo que están diciendo es, vamos a ocupar 1,300 y pico de millones que traíamos de cupos ya aprobados en 2000 y 160, sabía yo, pero bueno, el presidente dice 130, de nueva aprobación de deuda. O sea, la deuda siempre es la misma. Lo único que es como que usted haga un trato con Diana y le diga, mira, Dianita, necesito comprarme las cosas del súper, préstame $300, viene Diana y se los presta. O le dice, te voy a prestar esos $300, pero ahorita ando 200 más. Entonces viene usted y le dice, mira, la otra semana también voy a necesitar que me prestes, pero como no me diste los $300, sino que solo me diste 100, ahí me das los $200 la otra semana y otros $100 para que yo necesite 300. Siempre le va a deber los $300 de la otra semana. Lo único que ocupó 200 que ella le había prometido darle esta. Entonces,
el presupuesto sí necesita un financiamiento de 1.500 millones, sobre todo para pago de deudas previas. Eso es el famoso servicio de la deuda, que es una cosa que nos hace mucha presión en nuestras finanzas públicas. Imagínense, 1.500 millones casi para pagar deuda anterior. Deuda. Lo único que, como les decía, el dinero va a salir de préstamos que se van a contratar con parte del cupo que teníamos aprobado para este año, y esos 130, 160 millones adicionales de autorización nueva. Pero la deuda del presupuesto siempre va a ser Sí. 1.500 millones. Claro. Ok. claro. Ujú. O sea, no Entonces, es que han bajado necesidades. Yo lo que preguntaría es por qué este año pidieron 3.600 millones si al final se las arreglaron con la mitad. ajá, o sea, no era necesario tanta deuda, es lo que tú decís. Para este año, pero ahí me pueden decir, vaya, lo que pasa es que mejor que sobre y no que falte, que es algo que ellos... O previendo, ¿verdad? Mayores que puede necesidades. hacer falta, Ajá. pero al final como no logramos que nos prestara nadie, ojalá el otro año encontremos cómo. Ajá, ok. Aquí hay una pregunta, Mariana, porque este es otro tema también que afecta mucho las finanzas públicas y la ley de presupuesto. Víctor Hugo dice, buenos días, Mariana. Pregunta sobre pensiones. Independientemente cómo quede la asamblea en febrero 2000, sí, bueno, a partir de las elecciones, ¿considera que se tocará el tema de reforma de pensiones sumado a lo mal que ha quedado la economía local? Yo creo que sí, porque, bueno, de hecho ahorita tenemos una comisión especial en la Asamblea Legislativa que está precisamente analizando el tema de pensiones. Yo no sé si ustedes le han dado seguimiento, pero han aprobado ya varios cambios. Ujú. Aunque no son cambios al modelo del sistema de pensiones, sí ha habido como ajustes pequeños. Por un lado, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la reforma de pensiones de 2017 se autorizó a las personas ya cercanas a jubilarse a que sacaran un 25% de sus ahorros? Y la condición era que se autopagaran ese 25% o trabajaran 5 años más para poder jubilarse. Entonces este año la Asamblea, a través de esa comisión especial, comisión ad hoc, lo que hicieron fue aprobar que la gente que ya tenía los requisitos para jubilarse se pudiera jubilar sin pagarse ese 25% que hubieran sacado. Otro cambio bien importante que aprobaron, a mi juicio, es la posibilidad de que los salvadoreños que ya viven legalmente fuera del país puedan sacar su ahorro que tengan acá en las AFP. Antes, para poder hacerlo, el requerimiento era renunciar a la ciudadanía salvadoreña. Pero ahora ya no, con la reforma aprobada y sancionada por el presidente en octubre pasado, la gente puede nada más confirmar, probar que ellos ya viven permanentemente fuera del país y que están con un estatus legal. Y ya con eso, la AFP en un periodo de un mes tendría que devolverle el dinero. Ujú. La gente aún no ha logrado hacerlo por un montón de cosas. Primero porque no había un reglamento para poder ejecutar la reforma a la ley. Entonces corrió el Comité de Normas del Banco Central de Reserva con la Superintendencia del Sistema Financiero para poder emitir el reglamento que permitiera aplicar la reforma esta. Y lo otro es que hay mucho desconocimiento entre la gente que está fuera del país de cómo hacerlo, qué tengo que llevar, a dónde voy. A mí me contó mucha gente, porque como yo escribí un par de notas al respecto, me escribían y me dicen, mire, yo fui al consulado y dicen que no saben nada. En el consulado no, dicen que no saben cómo me pueden ayudar, qué documentos tengo que presentar. Qué raro. Entonces, Pero eso eso sucede en todas las instituciones públicas y privadas, que emiten algo, dan una directriz y cuando tú llegas, fíjense Nadie que sabe, todavía no nadie sabemos supo. cómo opera. Voy a averiguar. Horrible, Ajá, horrible. ajá. Y lo otro es que... Mejor que nos dé risa. Mejor que no En te la risa, pero es AFP. cierto. Ujú. Y en las AFP acá están atendiendo por cita. Entonces no es que la persona agarró un avión, se vino y fue a No, la AFP y lo exacto. atendieron. Y Tiene no que contestan sacar el WhatsApp cita. ni los correos. Ujú. Entonces tienen que dejar un apoderado y que cuesta encontrar a alguien de confianza que no le caiga a uno con el dinerito. Lo guardé. Ajá, Sí. tienen que buscar un apoderado para que lleve el proceso acá con ellos. Yo conocí una persona que se dejó venir después de la nota que yo publiqué y eso fue en octubre
y todavía le habían dejado la cita creo que para el 29 de diciembre. Entonces él se tenía que regresar, creo que dejó de apoderado el papá, ojalá los atiendan bien. Ojalá. Ok. Pero sí, yo creo que es posible que con una nueva legislatura, con una nueva correlación en la Asamblea Legislativa, el tema de pensiones a lo mejor resurja, y a lo mejor resurja ideas como por ejemplo la renacionalización de los fondos de pensiones, pero eso ya va a depender de los diputados que lleguen. Sí, o sea, hay que hacer una nueva reforma, no es una reforma, hay que hacer una nueva ley de pensiones. A ver, el presidente ha publicado también un video que dura 6 minutos, donde se plantea, entre muchas cosas, allá usted si cree o no cree, pero se destaca o anuncia una reforma al sistema previsional, de la cual pues tampoco es como que no se ha hablado en el pasado. El FMLN intentó hacerlo. Sí, pero lo que pasa es que quería hacerlo, o sea, que había una parte del Estado y una parte pública. Es un sistema mixto. Privada, perdón. Lo llamaban así, el sistema mixto. ¿Verdad? Y hay expertos que dicen, sí, es necesaria una reforma previsional, pero con datos actuariales y con decisiones tomadas en base a estudios técnicos. Y lo que pasa es que acuérdate que, bueno, cada vez que hablamos de este tema con los expertos nos dicen, miren, es que hay que hacer una nueva ley en donde en realidad se vea por aquella gran parte de la población que va a llegar a una edad y no tiene pensión, porque no están en el sistema formal. ¿Cuántos cotizamos en realidad? El 25. 600,000 nada más. Ajá. 600,000 personas. 600,000 personas de una población, o sea, económicamente 10%. Activa entonces, el 10% de los salvadoreños nada más. Ajá, o sea, el 10% vamos a tener algún tipo de pensión. Sí, porque además de los 600,000 que estamos cotizando, solo 300,000 van a lograr pensión. A los otros 300,000 les va a tocar devolución de saldo. Porque no aplican para tener No pensión. van a tener todos los requisitos. Sí, lo que pasa, creo que acá hay que ver varias cosas. Cada gobierno que ha llegado ha visto con hambre los fondos de pensión. Por ejemplo, el gobierno de Tony Saca, por allá por 2006, inventó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el FOP, que es un fideicomiso que saca dinero de nuestros ahorros, así con un mecanismo que es la venta de certificados de inversión previsional. Entonces, cada vez que usted ahorra en la AFP, parte de su ahorro por ley tiene que ocuparse para comprar estos títulos, estos certificados de inversión previsional que van al FOP, y con el FOP el gobierno entonces de Antonio Saca en 2006 pagaba pensiones mínimas, certificados de traspaso, etcétera, y las pensiones de la gente que se había jubilado con el ISSSTE y con el INPEP, que ya no tenían reservas técnicas para seguirles pagando. Luego los gobiernos del FMLN sí intentaron, digamos, impulsar reformas que renacionalizaran los fondos. El que había propuesto un esquema mixto fue el candidato presidencial Hugo Martínez. Él decía, no, propongamos mejor no una renacionalización total, sino que un sistema mixto en el que haya una AFP pública y que la gente tenga que cotizar hasta 2 salarios mínimos en esta AFP pública, y quienes ganen más de 2 salarios mínimos entonces pueden cotizar en las AFP privadas. Por ahí va la propuesta, si no mal recuerdo, de Hugo Martínez. Pero cuando se hizo la discusión en 2017, que se aprobaron las reformas que tenemos vigentes ahora, todo se hizo para sacarle presión a las finanzas del Estado. Por ejemplo, se creó esta cuenta de garantía solidaria. Nosotros ahorita de todo lo que ahorramos, bueno, el 5% de nuestro salario va a la cuenta de garantía solidaria para pagar de nuevo las pensiones mínimas, los certificados de traspaso, etcétera. Pero esta cuenta de garantía solidaria, aún con el platal que le estamos destinando, va a ser deficitaria en 2023. En ese momento, esa cuenta de garantía solidaria se vuelva deficitaria, posiblemente vuelva a entrar en discusión la reforma para ver cómo de nuevo le damos oxígeno a las finanzas del Estado, porque si no al Estado le toca cargar con todo eso, que ahorita medio le estamos echando la mano con la cuenta de garantía solidaria. Pero de nuevo, o sea, imagínense, los ahorros de pensión ahorita son como 12,000 millones de dólares, entonces a cualquier gobierno
Pues sí. Uy. Perdón, le va a parecer apetecible que eso se renacionalice. Lo que pasa es que nadie ha tenido hasta hoy la correlación de fuerzas para hacerlo. Marianita, los certificados de inversión previsional que compra el Estado de esos fondos de pensiones, hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que dijo que tenía que pagarse al interés del mercado porque estaba pagando el 1%, Un nada. incremento gradual, dijimos. Ajá. ¿Y Ajá, a qué pero interés le hemos dejo la llegado? pelota. Ahorita está, creo que promedia el 4 y algo. Lo que pasa es que la sala le dejó la pelota a la Asamblea Legislativa. Ujú. Dijo, mientras la Asamblea logra negociar un interés digno, van a pagar como mínimo un 3%. Entonces el interés de los SIP pasó al 3%, que siempre está bastante por debajo de las tasas de mercado. Y la Asamblea Legislativa era la encargada de fijar una nueva tasa. Como tenemos como un cóctel, digamos, de inversiones en los fondos de pensión, había todavía SIPs que ganaban el 1 y algo y los SIPs que ganaban el 3%. Con la reforma del 2017 hicieron una sola bolsa y se tiró para adelante la deuda, los SIPs los hicieron a 50 años, etc. Entonces es posible que ustedes y yo nos jubilemos, nos muramos y no vamos a haber pagado esos SIPs nunca, ¿verdad? Pero por ahí medio se intentó remendar que no fuera tan miserable el interés que nos paga, pero durante años y años con nuestros ahorros de pensión sí estuvimos financiándole al Estado a un interés muy bajo. Lo que pasa es que la sala, entre su resolución, dijo que se cumplía algo así como una labor social al financiarle parte de la deuda al Estado, así que no se podía ajustar de un solo. O sea, la sala no dijo, paguen de una vez el 7% que deberían de estar pagando si fuera otro acreedor, sino que lo fijó en el 3% y le dejó a la Asamblea la tarea de seguirla ajustando. Pero creo también, Diana, que es importante acá recordar que uno de los principales problemas, la suficiencia de las pensiones es un problema, porque hay, por ejemplo, un montón de maestras ahorita que ganan $1,200, quisieron ir a hacer su trámite de jubilación, y cuando llegaron les dijeron que les iba a quedar una pensión de $240. Entonces ellas no han querido jubilarse porque imagínate cómo les va a bajar su ingreso de ganar $1,200 tras una vida de servicio docente a pasar a una pensión de 240. Entonces ellos lo que han hecho es detener sus trámites de jubilación. Hasta en 2019 había alrededor de 5,000 maestros en esa situación, que ya estaban en edad de jubilación, pero no se jubilaban porque la pensión que les toca es demasiado baja. A eso se le llama la suficiencia de las pensiones. Y es porque nuestro ahorro, que de por sí es poquito, ganando poquito interés, no da para una pensión más digna. Pero además, otro problema, y creo yo, para mí el más importante, es la cobertura de las pensiones. Imagínate que de una población de 6 millones de personas, solo 300,000 vamos a tener en algún momento la perspectiva de tener una pensión, es el 5%. Y eso no lo vas a resolver con ninguna reforma, o sea, ninguna ley de pensiones tiene en sí misma la capacidad de resolver este problema, porque esto viene de que no hay empleo formal. Recordemos que el 70% de nuestra economía es informal. Entonces hay gente que está trabajando y no ahorra un 5 para su vejez, no está aportando un 5 para su salud, sino que están informales. Entonces, mientras nuestra economía siga teniendo esta estructura de informalidad, la única manera de resolver el problema de la cobertura, o sea, porque ya se han abierto opciones como, por ejemplo, mire, venga, usted cotice voluntariamente. Nadie cotiza voluntariamente. Entonces, tiene que ser una cuestión en la que digan, ok, vamos a agarrar este porcentaje del presupuesto del Estado y con este porcentaje vamos a cubrir una pensión universal, que es lo que medio se intentó hacer desde el FISDL. Ustedes recordarán cuando se daba la pensión universal a adultos mayores. Los $50, ¿verdad? Sí, los $50 que fue cuando el FISDL estaba todavía el doctor Héctor Silva. Y que fue con el presidente Funes esto, si no mal recuerdo. Funes, exacto. Entonces estaba el FISDL del doctor Silva. Y se empezaba a implementar esta pensión universal, pero claro, esto cubría a muy poca gente. El ideal hubiera sido que esto se fuera aumentando año con año,
que se cubriera a más adultos mayores y que eventualmente la pensión universal fuera subiendo, pero esto no pasó, sino que al contrario, el programa fue muriendo poco a poco. Entonces la única manera de lograr una cobertura mayor es mejorando la estructura de la economía, formalizándola, y por el otro lado, implementando medidas fiscales desde el gobierno, decir, ok, yo voy a apartar toda esta millonada para cubrir a mis ancianos más pobres, que yo sé que no tienen pensión. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Entonces le pueden seguir dando virote a las reformas a la ley de pensiones y vamos a seguir teniendo una cobertura bien baja. Mariana, nos quedan 8 minutos. Pero yo siento que se le aclaró la voz, sí, fíjate. Se le fue aclarando. Se le fue aclarando. Eso necesitaba la garganta. Nos quedan 8 minutos. Hay gente que dice, bueno, nuestra economía no va a dar para más en el 2021 y se pueden prever, cosas como esta reforma al sistema previsional, una reforma profunda al sistema previsional, o se puede prever también un incremento al porcentaje que pagamos de IVA. Y es cuando ya, o sea, nadie va a hablar de esto antes de las elecciones, pero con una configuración favorable en la Asamblea Legislativa, más una buena venta de esto puede venir la medicina amarga. La medicina amarga. Uh-huh. Claro. Y se habla tal vez de un IVA escalonado, yo no sé. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Se puede prever esto? ¿Usted lo ve venir? Yo lo veo venir. Lo que pasa es que la discusión del IVA ha estado presente en susurros y en murmullos desde hace bastante acá en El Salvador. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vino una misión del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, armaron un mega evento que invitaron a los diputados, a los magistrados de la Corte, a Presidencia, en el gobierno todavía de Mauricio Funes. En ese momento les dijeron, miren, suban al IVA al 15% porque con eso van a lograr solventar parte del ajuste que necesitan. Metan impuesto predial, congelen las plazas estatales, quiten el escalafón, ya paren la contratación de hecho el Fondo Monetario hizo como un análisis del cómo estaba la parte de las contrataciones públicas acá en El Salvador, hizo una comparación de cuánto gana una persona con las mismas calificaciones y con la misma formación y con las mismas funciones en el sector público y estatal, y que había una gran brecha a favor de trabajar en el sector estatal. Entonces, esta es una discusión que ha estado bastante tiempo, pero nadie ha aplicado este tipo de medidas porque son altamente impopulares. Entonces, nadie se quiere echar el costo político. Ustedes saben que aquí todo lo pensamos en función de votos, pero análisis hay análisis, por ejemplo, de las opciones para hacer que el aumento del IVA sea menos violento para las personas más pobres, porque cuando usted aumenta el IVA es un aumento parejo, ahí todos lo van a pagar. Entonces, ¿cómo hago yo para que impacte menos a los más pobres? Bueno, yo les digo a ustedes, voy a aumentar el IVA tantos puntos, pero de estos puntos que aumento, esta parte se va a ir únicamente para proyectos para la población más pobre. Y voy a hacer estas transferencias condicionadas y voy a hacer este subsidio condicionado y voy a mejorar las unidades de salud en las zonas más pobres y voy a mejorar las escuelas y a modo de que la gente más vulnerable vea reflejado ese incremento. Esos análisis están, Tony y Diana, los se han hecho durante años aquí, pero nadie ha tenido la posibilidad política de echar a andar un proyecto así, aumentar el IVA. Es que estas decisiones necesitas el acuerdo de todos los sectores, Mariana. Sí, exacto. Y nadie el famoso pacto fiscal. Ajá. O sea, aquí necesitas políticos. Aquí se han armado mesas, aquí había una mesa fiscal que hizo el gobierno de Mauricio Funes y que estaban buscando un pacto fiscal, y al final la gente se desencantó porque dicen que solo llegaban a oír hablar al gobierno y nunca llegaron a nada. El Consejo Económico y Social, vea. Sí, ese, exacto. que se reunían allá en la hoy exferia.
Ajá, Ajá, cabal. ajá. Que era Bueno, el antiguo Foro de Concertación Económico y Social, El antiguo, ajá, que surgió de los acuerdos de de paz. los acuerdos de paz, exacto. Mariana, para aprovechar lo que le queda de garganta, No, qué grosero. La Cora. no, y repito lo que le decíamos al principio, lo agradecemos. ¿Qué consejos prácticos del bolsillo, de la economía familiar o personal podría darnos ante el 2021 tal y como se viene? Ajustemos nuestro presupuesto a gastar lo mínimo. Tratemos, yo sé que es bien difícil porque la gran mayoría de nosotros llegamos a fin de mes incluso con faltante, pero tratemos de gastar lo menos posible. Hay muy poca gente en este país con capacidad de ahorro, pero quienes tienen capacidad de ahorro, ahorren porque lo van a necesitar. Y quienes tenemos menos capacidad de ahorro, veamos qué inventamos para mejorar nuestro ingreso, no sé, emprendamos, porque realmente sí vamos a necesitar un refuerzo en este año que viene. Yo creo que ya en 2020 varios vimos reducidos nuestros ingresos, muchos estuvimos meses y meses con medio salario, a muchos otros nos despidieron de nuestros empleos, así que ya vamos a este 2021 bien golpeados. Es importante que quienes todavía tienen un ingreso fijo, seguro, traten de prepararse, de ajustar, hablar con su familia y decir, miren, este no es año para darnos gustitos. Yo sé que todos los años nos íbamos de vacaciones, yo sé que todos los años les compraba estrenos, yo sé que todos los años les compraba la última roller para ir al colegio, pero hoy nos vamos a ajustar, es necesario. Hoy usemos lo que porque está viene- bueno del año pasado, vea. Sí, Ajá. así que hoy ajustémonos, tengamos paciencia porque no sabemos cómo va a estar la situación. Eh, ojalá, yo espero de veras que este tema de la vacuna y la inmunización en los países más desarrollados lleve a un crecimiento que eventualmente también permita que nuestras empresas recuperen negocios que perdieron fuera, porque hay que decirlo acá durante el cierre estricto que tuvimos, muchas empresas perdieron sus negocios, mientras las fábricas de aquí no podían operar, esos encargos. Entonces, ojalá el bienestar de los países desarrollados alcance para que nuestras empresas también hagan negocios. Yo estoy viendo acá en El Salvador que hay sectores que se han impulsado con todo esto, la innovación, gente que está vendiendo sus servicios fuera de la frontera. Han surgido más empresas de estas de asistencia remota, que ya no son call centers, sino que ya implican un servicio de mayor valor agregado, que ya es que yo soy secretaria de un despacho de abogados en Michigan. Entonces, creo que son cosas que la misma necesidad ha hecho que vayan surgiendo y ojalá sean pequeñas lumbreras en toda esta oscuridad que estamos viendo y que cada uno de nosotros también estemos conscientes de que pueden venir medidas aún más fuertes, más drásticas, como este tema de los impuestos. Entonces sí, no es momento para andar siendo desordenados con el gasto. Tratemos en la medida de lo posible de prepararnos, de ajustarnos. Yo sé que es bien difícil, créanme, yo vengo de una familia que pasó muchas pobrezas, que teníamos que vivir varios con un salario mínimo, así que yo sé que muchas veces suena a utopía decir que uno va a ahorrar, pero en la medida de cada quien se conoce y cada quien sabe cómo puede ir ajustándose. Yo creo que no hay que caer en la desesperanza tampoco, creo que hay que ser realistas, pero mantener la esperanza en que las cosas eventualmente van a mejorar, pero mientras mejoran yo ajustarme lo más posible. Ok. Bueno, Nos queda claro. Yo creo que el mensaje es, Marianita, que 2021 va a ser económicamente similar al 2020, ¿verdad? Aún difícil, sí. Y por lo tanto debemos de ser prudentes con nuestros gastos, ¿verdad? O nuestras inversiones debemos de ser muy, muy, muy prudentes. Marianita, te dejamos que descanses la garganta, son las 9:01. Gracias, Mariana. Gracias por el esfuerzo. Me quedé con las ganas de ponerles mi metalón pesado ahí. Sí, es que habíamos planeado, pero después dijimos, no, si está
no la vamos a complicar más ni a molestarla más porque implicaba que estuviera más temprano con nosotros. Y desgarrándose porque Sí. es rock pesado. Entonces, pero creo que podemos hacerlo. Tampoco es Juan Luis Guerra el Hoy iba a ser asunto. un tema económico musical con unas playlists ahí una Hay playlist. que hacerlo después. Ya vamos a buscar el momento y yo creo que se nos queda otra parte de la conversación económica pendiente, Mariana, y es el tema de el gasto, ¿verdad? El gasto en la Ley de Presupuesto General de la Nación, el famoso sí. tema de las instituciones, la grasa, nuevas plazas, ¿Sabes qué quedó pendiente? Es decir, salarios. que en 4 meses, dijo el presidente, ¿el qué? O sea, que va lo que se tenía previsto. No terminé de entender eso tampoco. O sea, ¿qué es de lo que le aprobaron que se va a reventar en 4 meses antes de la nueva legislatura? Ujú. Lo que pasa es que como se redujeron fondos para el Plan Control Territorial y esas otras áreas, ¿verdad? Y Secretaría de Comunicaciones también. Sí, a ver qué pasa. Ok, bueno, Marianita, te mandamos un gran abrazo. Lo que pasa es que este tema es intenso, ¿verdad? Y queremos seguir hablando. Ajá, cabal. Bueno. Espero podamos repetirlo otro día que esté más presentable. Ok, y saludos al número 4157, al número 8799 también que estuvieron haciendo preguntas y precisamente pues hemos tratado de solventarlas a través de las preguntas que te hemos hecho a ti. Un fuerte abrazo, Marianita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gran placer acompañarles. Qué Gracias. gusto, feliz año nuevo. Me gustó mucho la entrevista. Saludos, dice Jos Bernal. Gracias. Y Víctor Hugo, bueno, que ya también Víctor lo Hugo había. es fan. Él es Barra fan del. brava. Por ahí puso alguien por este tipo de mujer. Pierdo la cabeza, decía. Ahí. Las broncas. Ah, Marianita. Pero hay que aclararle que esa es publicidad engañosa porque yo no siempre soy así. Más no saben, vea. Pues sí, vaya pues, hasta aquí llegamos. Gracias. Chao. Adiós. Señoras y señores, con ustedes, ¿cómo lo calificaste la vez pasada? El Dalai Lama del sabor. El Dalai Lama del sabor. Hay que aclarar, ¿verdad? Eduardini lo hace con mucho gusto, a él le gusta, A él y lo disfruta. Ajá, cabal, es que, pues sí, hay gente que cree que no, en ningún No, momento. El juglar de las papilas gustativas. Eso, él es un juglar. Levanta el micrófono, don Eduardo, y déjese llevar, a todo pulmón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oh, maestro. Hoy San Martín nos ha enviado unos ricos desayunos.